Activar el sonido, subirle el volumen. Grupo número 3. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Espinal Antenedado Josué del grupo número 3. El día de hoy, doctor Henry Rentería, le voy a hablar sobre el tema de taxonomía y el contenido que va a haber es sobre las taxonomías o clasificaciones de computadoras según su arquitectura, taxonomía de Flynn, computadoras SIX, computadoras MISD, computadoras SIN. Taxonomías o clasificaciones de computadoras según su arquitectura. Tenemos que las computadoras se pueden clasificar desde diversos puntos de vista según las distintas arquitecturas que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Y también se dice que esta clasificación se basa como los sistemas que procesan las instrucciones y los sistemas de datos y permiten entender mejor la capacidad y limitaciones de cada tipo de arquitectura, facilitando su estudio y aplicación en diferentes contextos tecnológicos. Se dice que también es una de las clasificaciones más reconocidas y ampliamente utilizada es la taxonomía de Flynn, propuesta en 1966. ¿Y quién es el creador de esta taxonomía? Michael J. Flynn, nacido el 20 de mayo de 1934 en Nueva York. Es un profesor emérito de la Universidad Stanford estadounidense con estudios de ingeniería electrónica y ciencias de la computación. Flynn se dice que confundó Pylon Associates junto a Max Paley y es el presidente de Maxler Technologies. En 1966 propuso la taxonomía de Flynn, haciendo una extensión sobre ella en 1972. En 1995 recibió el premio de Harry Horst Cook Memorial Awards por sus contribuciones al área del procesamiento de la información. Como podemos ver a la derecha tenemos la imagen de Michael J. Flynn. Taxonomía de Flynn. En 1966 Michael Flynn propuso el mecanismo de clasificación de las computadoras, que se dice que es el método de Flynn, se basa en el número de instrucciones y de la secuencia de datos que la computadora utiliza para procesar información. Puede haber secuencias de instrucciones sencillas y múltiples y secuencias de datos sencillas o múltiples. También se dice en la taxonomía de Flynn se fundamenta en la cantidad de flujos de instrucciones y flujos de datos que un sistema de computación puede mejorar o manejar. En términos generales, el proceso computacional implica la ejecución de una secuencia de instrucciones sobre un conjunto de datos. El flujo de instrucciones se refiere a la secuencia de comandos e instrucciones que un procesador ejecuta, mientras que el flujo de datos abarca tanto la secuencia de datos de entrada como resultados parciales y finales generados durante el procesamiento. Se dice que Flynn indicó cuatro categorías, principalmente de arquitecturas basadas en la perspectiva. Tenemos la SIX, la Single Instruction, Single Data, que es un flujo de instrucciones y solo un flujo de datos, o la MIX, que sería Multiple Instruction, Single Data, múltiples flujos de instrucciones operando sobre un único flujo de datos, la SIN, que sería Single Instruction Multiple Data, que es un único flujo de instrucciones operando sobre múltiples flujos de datos, la MIN, múltiple Instruction Multiple Data, múltiples flujos de instrucciones que operan sobre múltiples flujos de datos, la MTMD, que se dice que posteriormente Flynn añadió una quinta categoría que sería múltiple task, múltiple data, múltiples tareas con múltiples flujos de datos. Tenemos las computadoras SIX, que son un conjunto que son equipos con un solo procesador que trabaja sobre un solo dato a la vez. A estos equipos se les llama también computadoras secuenciales o también como flujo único de instrucciones o flujo único de datos. Corresponde al modelo de estructura básico con un procesador de instrucciones y un procesador de datos. Responden a ambos los procesadores convencionales tipo el de von Neumann y que más se usan. Al disponer de la única unidad de proceso camino de datos, solo existe un flujo de instrucciones y un flujo de datos, como podemos mostrar en la imagen que se ve a la derecha. También tenemos sus características, que son equipos con un solo procesador que trabaja sobre un solo dato a la vez. A estos equipos se le llama también computadoras secuenciales o flujo único de instrucciones o también flujo único de datos.
Como podemos ver aquí, tenemos un gráfico representado tenemos la unidad de proceso en la cual transporta un flujo de datos hacia la memoria y esa misma memoria se transporta sobre un flujo de instrucciones sobre una unidad de control a la unidad de proceso. También hay las computadoras MINX, MISD. Hay unidades de proceso, cada una equipada con su propia unidad de control y su conjunto de instrucciones. Sin embargo, estas unidades operan sobre el mismo flujo de datos. En este esquema, la salida de una unidad de proceso se convierte en la entrada, operando en la siguiente, formando una cadena de procesamiento secuencial conocido como macros de datos. De esta manera se realizan diferentes operaciones secuenciales sobre los mismos datos a medida que avanzan por el sistema. Y una de las características de este sistema se dice que una secuencia de datos única y provista de unidades de procesamiento múltiples. Cada unidad de procesamiento opera sobre los datos de manera independiente, contadores de programas independientes. Pocos ejemplos prácticos de este modelo de computadoras paralelas. También hay algunos usos posibles que pueden ser múltiples filtros de frecuencias operados sobre una misma señal. Aquí por lo que podemos ver que sería una unidad de control que está derivada a memoria 1, memoria 2 y memoria n, así como tiene unidad de control, unidad de control 2, unidad de control 3, por así decirlo, unidad de proceso y otras unidades de proceso. Esta es una arquitectura de computadora MISD. Computadora sin un único flujo de instrucciones con múltiples flujos de datos. En este caso hay solo una unidad de control que dirige varias unidades de proceso. Cada unidad de proceso ejecuta una misma instrucción simultáneamente, pero trabaja con diferentes conjuntos de datos que provienen de una memoria compartida. Todas las unidades de proceso reciben la misma instrucción, pero no siempre la ejecutan, ya que la instrucción contiene información codificada que indica cuáles procesadores deben participar y cuáles deben permanecer inactivos. Por lo que vemos ver a la imagen derecha tenemos una imagen de SIMD. Aquí tenemos una arquitectura de computadora SIM, tenemos su memoria 1, memoria 2 y memoria N, su unidad de proceso y una unidad de control que controla las tres unidades de proceso y las tres memorias. Y claramente dan su flujo de datos y su flujo de instrucciones. En los sistemas SIM es común que las unidades de proceso necesitan comunicarse entre sí para compartir datos y resultados intermedios. Esto puede lograr de dos maneras. Memoria compartida, todas las unidades de proceso acceden a una memoria común. Si una unidad desea enviar un dato a otra, primero escribe el dato en una ubicación específica que la otra unidad conoce y luego esta última lee desde esa ubicación. Este mecanismo funciona como un tablón de anuncios al que todas las unidades tienen acceso. Una red de interconexión también se dice la memoria se divide en MMM, que serían las posiciones que se distribuyen entre NN, entre procesadores, de manera que cada procesador dispone de M sobre NM sobre NM sobre N, que serían las posiciones de memoria local. Por así decirlo, aquí tenemos una arquitectura con la red de interconexiones. Computadoras MIN, múltiples instrucciones y múltiples de datos. Este se concentra en la eficiencia de ejecutar múltiples flujos de instrucciones de forma independiente y asíncrona. Esto hace que se diferencie de otros tipos de arquitectura y también se dice que admite que cada procesador del sistema ejecute distintas instrucciones y distintos conjuntos de datos al mismo tiempo y a su propio ritmo. No existe un reloj central que coordine las operaciones de todos los procesadores al mismo tiempo. Como podemos ver en la imagen derecha podemos mostrar la arquitectura MIN. También se dice que para su gestión de tareas se utilizan dos colas para gestionar las tareas pendientes, cola de procesos y procesadores disponibles. Tenemos el monoprocesador, un procesador que maneja una única unidad de procesamiento central y componentes de cada procesador. Tenemos unidad de control, unidad de proceso, memoria local y memoria compartida. Por lo que podemos ver, aquí tenemos una de las arquitecturas de computadoras MIN. La unidad de proceso, su unidad de control y sus memorias.
Esto da que la memoria pasa por un flujo de instrucciones a la unidad de control y el flujo de instrucciones a la unidad de proceso. Ejemplos de computadoras con arquitectura MIN, BM Blue Gene, una serie de computadoras diseñadas para simulaciones científicas a gran escala con arquitectura MIN para manejar tareas complejas en paralelo. SIG Origin 2000, una serie de estaciones de trabajo y servidores de Silicon Graphics que utiliza arquitectura MIN para procesar datos en paralelo. Computadoras MTMD, computadoras múltiples de tareas, múltiples de datos. Solo se enfoca en la capacidad de manejar múltiples flujos de instrucciones y datos, y cada tarea puede operar independientemente con su propio conjunto de datos, evitando conflictos y maximizando el uso eficiente de recursos del sistema. Tenemos también otras taxonomías que aparecen entre las que más se destaca la de Flynn, que se centra en la organización del software y paralelismo de procesamiento de instrucciones más datos. Y una de las no muy conocidas, la de Shor, que ofrece una perspectiva diferente al clasificar los sistemas según su estructura de hardware, proporcionando una visión sobre cómo los componentes físicos están organizados y cómo interactúan entre sí. Ambos enfoques proporcionan una comprensión más completa de las capacidades y diseños del sistema de computación. Se dice que la arquitectura Shor representa 6 tipos. El tipo número 1 formada por una unidad de control conectada a una unidad de proceso y una memoria de instrucciones. El tipo 2 similar al anterior, con la salvedad que las lecturas de memoria se realicen de forma paralela, es decir, un bit de cada palabra por cada acceso. Así la unidad de proceso está preparada para realizar operaciones con los datos leídos de esta forma. Tipo 3 es una combinación de arquitecturas anteriores. Está formada por una memoria bidimensional a la que accede dos unidades de procesos que operan en secuencia de la lectura que realizan. Tipo 4 existen múltiples unidades de proceso conectadas a solo una unidad de control que recibe órdenes de una memoria de instrucciones. Cada unidad de proceso trabaja con una memoria local de datos. Tipo 5 es similar a la anterior, pero las unidades de proceso se encuentran interconectadas entre ellas, pudiendo así la misma unidad de proceso acceder a varios módulos de memoria. Y el tipo 6, en esta arquitectura se integran la unidad de proceso y la memoria local en un solo componente, que lógicamente estará conectada a una unidad de control. Por así decirlo, ya aquí tenemos el tipo número 1, que lo hablamos anteriormente, formado por una unidad de control conectada a una unidad de proceso y a la memoria de instrucciones. Aquí podemos ver un ejemplo, la unidad de control a la unidad de proceso, a una unidad de instrucciones, y hay un flujo de instrucciones entre la unidad de control y la unidad de proceso. Tipo 2 es similar al anterior, con la salvedad de que las lecturas de memoria se realizan de forma paralela, es decir, un bit de cada palabra por cada acceso. Unidad de control, unidad de proceso, memoria de instrucciones, flujo de instrucciones, y se extrae un bit de cada palabra. Y el tipo 3 es una combinación de arquitecturas anteriormente están formadas por una memoria bidimensional a la que acceden dos unidades de procesos que operan una secuencia de lectura que realizan horizontal o vertical. La unidad de control supervisa la unidad de proceso. Anteriormente, como podemos ver, es el gráfico, unidad de control, unidad de proceso, memoria de instrucciones, conectada a un flujo de instrucciones entre unidad de control y unidad de proceso, y una unidad de proceso con una memoria bidimensional. El tipo 4 dice que existen múltiples unidades de procesos conectadas a una sola unidad de control que reciben órdenes de una memoria de instrucciones. Cada unidad de proceso trabaja con una memoria local de datos. No existe ninguna comunicación entre ellas. Como aquí podemos ver, memoria de instrucciones a una unidad de control, a un flujo de instrucciones y también a unidades de procesos cada una. El tipo 5 es similar al anterior, pero las unidades de procesos se encuentran interconectadas entre ellas, pudiendo así la misma unidad de proceso acceder a varios módulos de memoria. Como podemos ver en el gráfico, tenemos una memoria de instrucciones, una memoria de control y un flujo de instrucciones. Cada unidad de proceso accediendo a cada unidad de proceso. El tipo 6, en esta arquitectura se integran la unidad de proceso y la memoria local en un solo componente.
que lógicamente estará conectada a una unidad de control, a unidad de proceso y a una memoria local. Y muchas gracias por ver esta información y esta diapositiva.